La historia de hoy es bien conmovedora. Alejandro Vega respiró hondo antes de formular la pregunta que le oprimía el pecho desde que el médico había mencionado la prueba. ¿Es absolutamente necesario?, preguntó mirando al pequeño Mateo, que dormía ajeno a todo. Era solo un recién nacido. El doctor asintió con gravedad. Le explicó que aunque entendía su preocupación, la prueba era imprescindible y que utilizarían una aguja muy fina. Sería rápido, casi imperceptible, aunque Alejandro sabía que nada relacionado con ese bebé le resultaba realmente sencillo. Minutos después, Alejandro llamó a Lucía Morales y le pidió que llevara al niño al laboratorio para la extracción de sangre. Media hora más tarde, Lucía llegó con Mateo en brazos. En cuanto cruzó la puerta de la sala de espera, sintió cómo el ambiente se volvía denso, cargado de una tensión que podía casi tocarse. Clara Ibáñez la observó con una mezcla de desprecio y cansancio, sin molestarse en ocultarlo. Héctor Salvatierra, en cambio, la miró con abierta curiosidad, como si estuviera evaluándola. Se levantó de su asiento y se acercó con una sonrisa calculada. Dijo que ella debía de ser la famosa nodriza de la que tanto había leído, y añadió que el bebé se veía saludable, que había hecho un buen trabajo. Extendió la mano con naturalidad para tocar a Mateo, pero Lucía dio un paso atrás de forma instintiva, abrazando al niño con más fuerza. Le pidió, con voz firme aunque contenida, que no lo tocara. La sonrisa de Héctor se congeló de inmediato y sus ojos adquirieron un brillo peligroso. Le recordó que ese bebé podría ser legalmente suyo en cuestión de días y le sugirió que cambiara su actitud. Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro se interpuso entre ambos. Le dejó claro que, hasta que un documento legal dijera lo contrario, Mateo era su hijo y que agradecería que se mantuviera alejado tanto del bebé como de las personas que lo cuidaban. Héctor respondió con una burla apenas disimulada, acusándolo de ser territorial incluso con cosas que no le pertenecían. Los dos hombres se miraron con un odio puro, casi visceral, hasta que Mauricio Beltrán intervino colocando una mano en el hombro de Héctor y recordándoles que estaban en un lugar profesional. En ese momento apareció el doctor Navarro, quien pidió a Lucía que pasara con el bebé. Dentro de la sala de extracción, el médico se mostró sorprendentemente gentil. Distrajo a Mateo con un pequeño juguete de colores mientras le extraía una diminuta muestra de sangre del talón. El bebé lloró apenas unos segundos, pero se calmó enseguida cuando Lucía lo acunó contra su pecho, murmurándole palabras suaves. Cuando el procedimiento terminó, el doctor les informó que los llamarían el jueves con los resultados. Lucía salió de la sala con Mateo en brazos y al cruzar el pasillo escuchó voces elevadas provenientes de la sala de espera. Alejandro y Clara discutían en una esquina. Él le preguntaba cómo había podido hacerle algo así, con la voz temblando de rabia contenida. Ella respondió que nunca había ocurrido en su cama, que siempre había sido en un hotel, los miércoles. Alejandro confesó que creía que ella asistía a clases de pilates y Clara le respondió agotada que no había ido a pilates en 2 años y que pensó que él lo habría notado. Cuando Alejandro le preguntó por qué lo había hecho, Clara finalmente se quitó las gafas de sol. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar. Le explicó que nunca se había sentido realmente acompañada en ese matrimonio, que siempre había sido un accesorio, una esposa trofeo para eventos y fotografías. Para ella, él nunca había estado de verdad. Alejandro reaccionó con incredulidad y dolor cuando comprendió que ella se había acostado con su competidor y había quedado embarazada. Clara insistió en que no lo había planeado, que había sido un accidente y que cuando lo supo ya era demasiado tarde. Cuando él le preguntó si había considerado interrumpir el embarazo, ella admitió que sí, aunque finalmente no lo hizo porque él estaba emocionado con la idea de un heredero y porque todos a su alrededor celebraban ese embarazo. Entonces llegó la confesión que cayó como una bomba. Héctor lo había sabido desde el principio. Sabía que el bebé era suyo. Lucía, que había escuchado sin querer desde el pasillo, sintió que el corazón se le encogía. Bajó la mirada hacia Mateo, tan pequeño,
tan inocente, completamente ajeno al caos que su existencia había desatado. Nada volvería a ser igual. Alejandro permaneció inmóvil durante varios segundos después de escuchar la confesión. No gritó ni hizo ningún gesto brusco, simplemente se quedó allí, con la mirada fija en Clara, como si necesitara volver a encajar cada una de las piezas que acababan de romperse dentro de él. El ruido del hospital continuaba a su alrededor. Pasos, puertas, voces lejanas, pero para él todo se había vuelto distante, casi irreal. Clara evitó mirarlo. Se pasó una mano por el rostro, agotada, y añadió que Héctor había insistido en reconocer al niño desde el principio. Dijo que había sido él quien había puesto abogado sobre la mesa, quien había hablado de pruebas de paternidad y derechos, quien había convertido el embarazo en un campo de batalla incluso antes del nacimiento. Alejandro sintió una oleada de rabia al comprender que todo había sido planeado, mientras él creía estar formando una familia. Cuando Héctor se acercó de nuevo, esta vez sin disimular su seguridad, Alejandro lo enfrentó sin elevar la voz. Le dejó claro que hasta que no existieran resultados oficiales y una resolución judicial, no permitiría que se acercara al niño. Héctor respondió con calma, casi con condescendencia, asegurando que solo estaba reclamando lo que le pertenecía y que la ley terminaría dándole la razón. La conversación terminó de forma abrupta cuando personal del hospital les pidió que bajaran la voz. Héctor se marchó acompañado de su abogado, no sin antes lanzar una última mirada cargada de advertencia. Clara se quedó atrás, sola, observando cómo Alejandro se alejaba sin decir una palabra más. Lucía salió del edificio poco después, con Mateo dormido contra su pecho. Alejandro la alcanzó en el estacionamiento y le pidió que regresaran a casa. No explicó nada, no era necesario. El silencio entre ambos estaba cargado de una gravedad que Lucía comprendió de inmediato. Durante los días siguientes, la espera de los resultados se volvió insoportable. Alejandro apenas dormía. Pasaba horas mirando al bebé, observando cada rasgo, cada gesto, preguntándose si alguna parte de aquel niño realmente le pertenecía. Lucía, por su parte, se concentraba en cuidar de Mateo, aferrándose a la rutina como única forma de mantener la calma. El jueves llegó sin avisar. Alejandro recibió la llamada a media mañana. La voz del médico fue profesional, neutra, y le pidió que acudiera al hospital para hablar de los resultados en persona. Aquello bastó para que el nudo en su estómago se cerrara por completo. Cuando colgó, Alejandro supo que nada bueno podía salir de esa conversación. Lucía lo observó desde la otra habitación sin hacer preguntas. Solo tomó una chaqueta, preparó al bebé y se dispuso a acompañarlo. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrirse, pero ambos entendían que ya no había marcha atrás. La verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. Alejandro sostuvo el sobre con los resultados mientras avanzaba por el pasillo del hospital. No lo abrió de inmediato. Necesitó sentarse, respirar hondo y prepararse para leer aquello que, de una forma u otra, definiría el resto de su vida. Lucía permanecía a su lado, en silencio, meciendo suavemente a Mateo. El bebé dormía tranquilo, ajeno a la tensión que impregnaba el aire. Cuando finalmente abrió el sobre, sus ojos recorrieron las líneas del informe con rapidez creciente. La conclusión era clara, inequívoca. La prueba confirmaba que Alejandro no era el padre biológico del niño. Durante unos segundos, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No hubo llanto ni gritos, solo una presión insoportable en el pecho y una sensación de vacío que le dejó las manos temblando. Lucía lo observó con atención y comprendió la respuesta antes de que él pronunciara una sola palabra. Alejandro levantó la vista y negó lentamente con la cabeza. No necesitó decir nada más. El silencio que se instaló entre ambos fue denso, cargado de una tristeza profunda, pero también de algo más difícil de nombrar, una lealtad silenciosa que no dependía de la sangre. Esa misma tarde, Héctor fue informado de los resultados. No tardó en presentarse con sus abogados y exigir el cumplimiento inmediato de sus derechos. Inició los trámites para obtener la custodia del niño, apoyándose en la prueba genética y en su posición económica. Clara, agotada y emocionalmente inestable, aceptó respaldar su petición,
convencida de que aquello era lo mejor para el futuro del bebé. Alejandro, sin embargo, se negó a apartarse. Aunque la prueba lo excluía como padre biológico, afirmó con firmeza que él había sido quien había cuidado del niño desde el primer día, quien lo había reconocido, protegido y amado como a un hijo. Para él, Mateo no era una cuestión de genética, sino de vínculo. El conflicto escaló rápidamente. Los abogados de ambas partes comenzaron a intercambiar documentos y solicitudes, y en pocos días se fijó una audiencia preliminar. Lucía fue citada como testigo principal, no solo por su papel como nodriza, sino porque había sido la persona más constante en la vida del bebé desde su nacimiento. La noche anterior a la audiencia, Lucía apenas pudo dormir. Se sentó junto a la cuna de Mateo, observándolo respirar, preguntándose qué lugar le correspondería a ella cuando todo terminara. Sabía que legalmente no tenía ningún derecho sobre el niño, pero el apego que había construido era imposible de ignorar. A la mañana siguiente, el juzgado estaba lleno. Héctor llegó seguro de sí mismo, acompañado de su equipo legal. Alejandro entró poco después, con el rostro serio y los hombros tensos, como alguien que se prepara para una batalla que no desea, pero que no puede evitar. Clara se sentó entre ambos bandos, atrapada entre la culpa y el miedo. Cuando la jueza Isabel Romero tomó la palabra, el murmullo de la sala se apagó. Anunció que el proceso no sería rápido y que mientras se resolvía la custodia definitiva, se establecería un régimen provisional. La tensión aumentó cuando pidió escuchar el testimonio de Lucía. Lucía se puso de pie con a Mateo en brazos. Su voz tembló al principio, pero fue ganando firmeza a medida que hablaba. Contó cómo había cuidado del niño día y noche, cómo había sido su principal figura de apego, cómo Mateo solo se calmaba cuando estaba en sus brazos. No exageró ni dramatizó, simplemente dijo la verdad. La jueza escuchó con atención, tomando notas, consciente de que aquel caso no era tan simple como un resultado de laboratorio. Nada estaba decidido aún, pero una cosa era evidente. La historia de Mateo ya no pertenecía solo a los adultos que lo disputaban, y el desenlace sería mucho más complejo de lo que cualquiera había imaginado. La jueza Isabel Romero ordenó un receso breve antes de dictar la medida provisional. Durante esos minutos nadie habló. Héctor permaneció de pie junto a sus abogados, revisando documentos con aparente calma, aunque sus gestos revelaban impaciencia. Alejandro, en cambio, se sentó con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Lucía volvió a acomodarse en su asiento, acunando a Mateo con un cuidado casi reverencial, como si aquel gesto pudiera protegerlo de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Cuando la jueza regresó a la sala, el silencio fue absoluto. Explicó que, dado que la prueba genética confirmaba la paternidad biológica de Héctor, éste tenía derechos legales incuestionables. Sin embargo, también dejó claro que el interés superior del menor no podía reducirse únicamente a la biología. Señaló que Mateo tenía apenas unas semanas de vida y que un cambio brusco de entorno podría afectarlo gravemente. Por esa razón, dictaminó una custodia provisional compartida, aunque atípica. Mateo permanecería bajo el cuidado de Lucía, quien había sido su figura de apego principal desde el nacimiento. Alejandro podría seguir presente en su vida de manera cotidiana, mientras que Héctor tendría un régimen de visitas progresivo, supervisado en un inicio hasta que el bebé se adaptara. Clara, visiblemente desbordada, aceptó el acuerdo sin oponer resistencia. La decisión no dejó satisfecho a nadie, pero tampoco permitió vencedores inmediatos. Héctor apretó la mandíbula, consciente de que no había obtenido lo que quería. Alejandro sintió un alivio contenido, mezclado con el temor constante de que aquello fuera solo una tregua temporal. Lucía, por su parte, salió del juzgado con Mateo en brazos y las piernas temblorosas, consciente de que su vida acababa de cambiar de forma irreversible. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Héctor comenzó a presentarse en el apartamento de Alejandro según lo establecido, siempre acompañado por un supervisor legal. Observaba cada gesto de Lucía con atención, como si intentara detectar errores, debilidades o cualquier excusa que pudiera servirle más adelante.
Lucía mantenía la calma, cuidando de Mateo con la misma dedicación de siempre, aunque cada visita la dejaba exhausta. Alejandro se convirtió en una presencia constante. Trabajaba desde casa siempre que podía y reorganizó por completo su vida para estar allí. Aunque sabía que la ley no estaba de su lado, no estaba dispuesto a abandonar al niño. En más de una ocasión, Lucía lo encontró despierto de madrugada, de pie junto a la cuna, observando a Mateo con una mezcla de amor y miedo. Héctor, mientras tanto, comenzó a presionar para acelerar el proceso judicial. Insistía en que el acuerdo provisional era innecesario y que el niño debía vivir con él cuanto antes. Argumentaba estabilidad económica, recursos, una familia formal. Alejandro respondía con informes, testimonios y evaluaciones psicológicas que reforzaban la importancia del vínculo ya creado. La tensión alcanzó un nuevo punto cuando, una tarde, tras una visita supervisada, Mateo rompió en un llanto inconsolable al quedarse en brazos de Héctor. No se calmó hasta que Lucía lo tomó de nuevo. El supervisor tomó nota del episodio y Héctor reaccionó con evidente frustración, interpretándolo como una manipulación en su contra. Aquella noche, Alejandro y Lucía hablaron por primera vez con total franqueza desde que todo había comenzado. Ambos sabían que la situación no podía sostenerse indefinidamente y que el juicio definitivo se acercaba. Lo que ninguno de los dos se atrevía aún a decir en voz alta era que, pasara lo que pasara, perder a Mateo no era una opción que estuvieran dispuestos a aceptar. El conflicto estaba lejos de resolverse, al contrario, apenas comenzaba a mostrar su verdadera dimensión, y las decisiones que se tomaran a partir de ese momento tendrían consecuencias que ninguno de ellos podía prever del todo. Los días posteriores al episodio del llanto de Mateo se volvieron aún más tensos. El informe del supervisor fue incorporado al expediente y, aunque no modificó de inmediato el régimen provisional, sí añadió un elemento de cautela que Héctor no pudo ignorar. Su impaciencia comenzó a hacerse evidente. Llegaba a las visitas con el ceño fruncido, hablaba poco y observaba todo con una rigidez que contrastaba con la naturalidad con la que Lucía se movía alrededor del bebé. Una mañana, Alejandro recibió la notificación oficial. La audiencia definitiva se celebraría en pocas semanas. No hubo sorpresa, pero sí una sensación inmediata de cuenta regresiva. A partir de ese momento, todo se organizó en función de esa fecha. Los abogados pidieron nuevas evaluaciones, informes médicos y psicológicos y entrevistas con cada una de las personas implicadas en la vida cotidiana de Mateo. Lucía fue citada nuevamente, esta vez no solo para hablar de cuidados, sino para relatar con precisión cada detalle desde el nacimiento del niño. Describió la noche en el hospital, las primeras horas, los turnos de enfermería, los momentos en que Mateo se calmaba únicamente con su voz. Respondió a cada pregunta con honestidad, consciente de que cualquier omisión podía volverse en su contra. Héctor también fue evaluado. Presentó certificados, referencias y argumentos que demostraban solvencia y estabilidad. Sin embargo, durante las entrevistas, su dificultad para manejar la frustración quedó registrada más de una vez. No era agresivo, pero sí impaciente, poco tolerante a la falta de control, especialmente cuando se trataba del niño. Clara, por su parte, comenzó a ausentarse. Faltó a 2 entrevistas consecutivas y cuando finalmente compareció lo hizo visiblemente desmejorada. Reconoció ante los profesionales que no se sentía preparada para ejercer un rol activo en la crianza y que la presión del proceso la había superado. Su testimonio, aunque sincero, debilitó aún más la posición de Héctor. El día de la audiencia definitiva llegó sin solemnidad. No hubo grandes discursos iniciales, solo una exposición ordenada de hechos. La jueza Isabel Romero escuchó con atención cada informe, cada testimonio, cada observación técnica. Preguntó poco pero con precisión, como alguien que ya tenía un mapa mental del caso y solo buscaba confirmar ciertos puntos. Cuando llegó el turno de Lucía, volvió a ponerse de pie con Mateo en brazos. Esta vez su voz no tembló. Habló de rutinas, de noches sin dormir, de señales mínimas que solo quien convive a diario con un bebé aprende a reconocer. No pidió nada para sí. Se limitó a describir lo que ya existía.
Alejandro declaró después. Aceptó sin rodeos que no era el padre biológico. Dijo que lo sabía y que no lo negaba. Pero también afirmó que desde el momento en que había decidido hacerse cargo del niño, lo había hecho sin condiciones. Que su compromiso no dependía de un resultado genético y que si la ley se lo permitía, seguiría allí. Héctor habló al final. Reclamó su derecho, habló de apellido, de legado, de estabilidad material. En ningún momento dudó de que la ley debía favorecerlo. Sin embargo, cuando la jueza le preguntó qué era lo que más necesitaba Mateo en ese momento, vaciló apenas un segundo antes de responder. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para quedar registrado. La audiencia concluyó sin resolución inmediata. La jueza anunció que emitiría su decisión en los días siguientes. Nadie celebró ni protestó. Todos comprendían que el resultado ya no dependía de un argumento más, sino de una valoración profunda de lo que estaba en juego. Al salir del juzgado, Lucía apretó a Mateo contra su pecho. Alejandro caminó a su lado en silencio. Héctor se marchó sin despedirse. Nada estaba resuelto aún, pero la historia había llegado a su punto decisivo. La espera se hizo insoportable. Cada día que pasaba sin noticias del juzgado, aumentaba la tensión en el apartamento. Lucía intentaba mantener la rutina de Mateo intacta, como si la repetición de horarios y gestos pudiera sostener un frágil equilibrio. Alejandro la observaba en silencio, consciente de que aquel orden era lo único que les quedaba mientras todo lo demás permanecía en suspenso. Una tarde llegó la notificación. La resolución estaría disponible al día siguiente y las partes debían presentarse para escucharla. Alejandro sintió un peso inmediato en el pecho. No dijo nada, pero esa noche casi no durmió. Lucía permaneció despierta también, sentada junto a la cuna, acariciando con suavidad la espalda del bebé, mientras él respiraba con regularidad. A la mañana siguiente, el juzgado estaba más silencioso de lo habitual. La jueza Isabel Romero entró con gesto serio y pidió que todos tomaran asiento. No se extendió en preámbulos. Comenzó recordando que el caso había sido analizado desde una única perspectiva, el bienestar del menor. Subrayó que la paternidad biológica era un hecho indiscutible, pero que no siempre era el único factor determinante en las decisiones de custodia. Explicó que Mateo había desarrollado un vínculo primario con Lucía, quien había sido su cuidadora constante desde el nacimiento. Separarlo de ella de forma abrupta, señaló, supondría un riesgo emocional innecesario. Añadió que Alejandro, aunque no era el padre biológico, había ejercido una función parental estable y comprometida, reconocida por los informes presentados. La jueza hizo entonces una pausa antes de continuar. Indicó que Héctor conservaría su condición de padre biológico y sus derechos legales, pero que estos se ejercerían de forma gradual y supervisada. La custodia principal quedaría en manos de Lucía, con Alejandro como figura de apoyo permanente en el mismo entorno. Héctor tendría un régimen de visitas ampliable en función de la evolución del vínculo con el niño y de su propia adaptación a las necesidades de Mateo. El silencio que siguió fue absoluto. Héctor reaccionó con incredulidad contenida. No levantó la voz, pero su expresión se endureció. Clara permaneció inmóvil, como si no supiera si aquello era una derrota o un alivio. Alejandro cerró los ojos un instante, sintiendo cómo la tensión acumulada durante meses comenzaba a aflojar, aunque sin desaparecer del todo. Lucía sostuvo a Mateo con más fuerza, consciente de que aquella decisión no era un final definitivo, pero sí un punto de estabilidad. La jueza concluyó dejando claro que la situación sería revisada periódicamente y que cualquier incumplimiento podría modificar el acuerdo. No había vencedores absolutos, solo una decisión pensada para proteger al niño. Al salir del juzgado, nadie celebró. Héctor se marchó rápidamente, acompañado de sus abogados. Clara se quedó atrás unos segundos, mirando a Mateo por última vez antes de bajar la vista. Alejandro y Lucía salieron juntos, en silencio, sabiendo que aunque la batalla legal había terminado, la responsabilidad que asumían apenas comenzaba.
De regreso al apartamento, Lucía acostó a Mateo en su cuna. El bebé se quedó dormido casi de inmediato. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, observando la escena con una mezcla de alivio y agotamiento. No dijeron nada. No hacía falta. Por primera vez, desde que todo había empezado, la casa se sintió en calma. No como una promesa de felicidad eterna, sino como un respiro necesario después de una tormenta prolongada. La vida seguía, y con ella el compromiso silencioso de proteger a Mateo, día tras día, sin importar lo que el futuro pudiera traer. La decisión judicial comenzó a materializarse en los días siguientes de forma discreta, casi silenciosa. No hubo celebraciones ni anuncios, simplemente la vida siguió. Lucía retomó sus rutinas con Mateo, ahora con un peso distinto sobre los hombros, el de una responsabilidad reconocida legalmente, pero también profundamente emocional. Cada mañana lo alimentaba, lo bañaba y lo acunaba con la misma dedicación de siempre, aunque ahora era consciente de que cada gesto tenía un valor que iba más allá del amor. Alejandro reorganizó su trabajo de manera definitiva. Canceló viajes, rechazó compromisos y convirtió el apartamento en un espacio plenamente adaptado a la crianza. No hablaba mucho de lo ocurrido, pero su presencia era constante, firme, silenciosa. Mateo respondía a su voz con tranquilidad, y ese pequeño detalle bastaba para recordarle que el vínculo que había construido no se había evaporado con una sentencia. Héctor comenzó a cumplir el régimen establecido. Sus visitas se hicieron regulares, siempre supervisadas al principio. Al principio Mateo lloraba con frecuencia en sus brazos, pero con el paso de los días y sin forzar situaciones, el llanto fue cediendo. Héctor, obligado a adaptarse a un ritmo que no controlaba, empezó a mostrarse más contenido, más atento. No era cercanía aún, pero sí un inicio distinto al que había imaginado. Clara apareció cada vez menos. Cuando lo hacía, observaba desde la distancia, como alguien que acepta sus límites. No reclamó nada. Su presencia se volvió esporádica, casi simbólica, y nadie la forzó a ocupar un lugar que ella misma no sabía sostener. Una tarde tranquila, mientras Lucía mecía a Mateo junto a la ventana, Alejandro se acercó y se quedó a su lado. Ninguno habló durante varios minutos. El sol entraba suavemente en la habitación, iluminando el rostro del bebé, que dormía con una calma absoluta. Alejandro rompió el silencio con una frase sencilla. Dijo que, pasara lo que pasara en el futuro, él no se iría. No lo dijo como una promesa solemne, sino como una verdad ya asumida. Lucía asintió. No necesitaba respuestas ni definiciones. Ambos sabían que la historia que compartían no se sostenía en títulos ni en documentos, sino en decisiones cotidianas. Mateo se movió ligeramente entre sus brazos y volvió a quedarse dormido. Afuera, la ciudad seguía su curso habitual, indiferente a todo lo que había ocurrido. Dentro del apartamento, en cambio, algo se había asentado por fin. No era un final perfecto, no lo pretendía. Era simplemente un comienzo posible, y eso era suficiente.